Dios los bendiga, amigos y hermanos. Muy buenas tardes. El Señor los bendiga grande y abundantemente en este día. Que la paz y la gracia, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Hermanos y amigos, en esta tarde vamos a continuar compartiendo el Evangelio de Juan por este canal, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y para anunciar las nuevas de salvación, que el reino de los cielos se ha hecho cercano, ¿ok? Le pedimos a Dios que tome el control, le pido a Dios que tome el control en esta hora, para que todo lo que salga de mi boca sea palabra de Él, sea palabra sazonada con su poder, sea palabra viva, para que causen un efecto, el efecto que Dios el efecto que Dios desea en las personas, ya sea dándole fe, arrepentimiento, fortaleciéndolos, edificándolos, que sea Dios obrando por medio de su palabra conforme a su voluntad y para gloria de su santo nombre. Le pido a Dios que le dé sabiduría a todo aquel que escuche esta reflexión de la palabra, esta prédica, para que entienda la palabra y así sea edificado por Dios y le dé la gloria a Dios. Pongo todo este tiempo en las manos de nuestro Señor, en las manos de nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Rey y Redentor. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, continuamos esta tarde con las prédicas del Evangelio de Juan. Esta vez vamos a estar en Juan 6, versículos del 35, ¿verdad?, al 40. Solamente son 5 versículos, pero tiene mucho contenido, así que les pido a Dios que sea Él ministrándome en esta prédica, en esta tarde, mientras hablo su palabra. ¿Ok? Bueno, vamos a recapitular un poco, ¿verdad? Para dar en el contexto. Venimos en el contexto de que la gente que recibió el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dice la palabra que ellos no vieron que Jesús se montara en la barca con sus discípulos. Y al ver que ni los discípulos de Jesús ni Jesús estaban allí, ¿verdad?, ellos se fueron tras Jesús, tomaron otras barcas que llegaron ahí y partieron a buscar a Jesús, que había llegado a Capernaum con sus discípulos. Ellos le preguntan, Maestro, Rabí, ¿cómo has llegado hasta aquí? Ellos le preguntan eso, y mi Señor Jesús le dice que bueno, que ellos lo estaban buscando, para pasando un poco de texto. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido y habéis quedado saciados. Dijimos que estas personas buscaban a Jesús, que ciertamente el hecho de buscar a Jesús es bueno, o sea, ellos estaban haciendo lo bueno, buscando a mi Señor Jesús, pero lo hacían por razones incorrectas. No lo hacían por la razón de que vieron la señal y creyeron que Jesús era el Mesías. Esa hubiera sido una buena razón para buscar a Jesús. O no lo hacían porque creían que Jesús venía de Dios. Eso hubiera sido otra buena razón para buscar a mi Señor. Es más, si hubiera dicho no, Él es un profeta enviado por Dios, aunque no es toda la verdad, ¿verdad?, aunque esa verdad no lo salva del todo, no es suficiente para hacerlo salvo, hubiera sido una mejor razón que buscar a mi Señor Jesús,
porque simplemente quedaron saciados por el pan que comieron. Pero mi Señor Jesús conocía los corazones de estas personas y esto es lo que Él declara. Dice, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido y habéis quedado saciados. Entonces, vemos que esta gente tenía ese problema, ¿verdad? Buscaba a mi Señor Jesús como muchos hoy en día lo buscan, por un beneficio, buscando algo en particular, y cuando encuentran ese algo, se olvidan de mi Señor Jesús. Vemos mucho de eso en las iglesias del día de hoy. Mi Señor Jesús también nos indica, en el pasaje pasado, nos dice que trabajemos por la comida que no perece, que es para vida, ¿verdad? Que es para vida eterna. Claro, porque fíjense que estos hombres, ellos se esforzaron, por decirlo así, en buscar a Jesús, en hallar a Jesús. Ellos fueron diligentes en ese sentido de buscar a Jesús. Ellos obraron, trabajaron, pusieron manos a la obra por buscar a Jesús. Y mi Señor Jesús le dice, sí, tienen que ser diligentes, tienen que obrar, tienen que esforzarse, pero no para buscar esta comida que perece, pero no para buscar el pan que hoy los alimenta y mañana ya sale de ustedes. Tienen que buscar, tienen que trabajar, esforzarse, obrar para buscar la comida que es para vida eterna, la comida que no perece. Y eso es una gran lección. A veces nos esforzamos, muchas veces el hombre se esfuerza por muchas cosas que no tienen valor en sí, pero por las cosas que debe preocuparse, por las cosas de arriba que son eternas, entonces el hombre no las tiene en consideración, y eso es muy importante, ese punto. Bueno, entonces llegamos a la parte donde mi Señor Jesús le declara que Él es el pan de vida, ¿verdad? Por lo menos versículo 32, Jesús le dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan de vida, el pan del cielo, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Recordemos que ellos le dijeron a mi Señor Jesús en el versículo 31 que sus padres habían comido el maná del cielo. O sea, ellos estaban pensando, no, bueno, esto que hizo este hombre fue un milagro verdaderamente, pero Moisés hizo algo mayor cuando alimentó al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, ¿verdad? Eso era lo que estaban pensando. Estaban comparando a Moisés con Jesús y ellos veían a Moisés como superior a Jesús. Pero Jesús le deja claro que Moisés no le dio el pan del cielo, que no fue Moisés. Miren bien, dice, no dio Moisés el pan del cielo, mas el Padre os da el verdadero pan del cielo. Moisés no hizo el milagro de llover maná del cielo 40 años, fue Dios el que hizo ese milagro para sustentar a su pueblo, y no porque lo merecieran, sino por su misericordia, porque Dios es fiel al pacto que Él ha hecho, y Dios no iba a dejar nunca de cumplir el pacto que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, por ese pacto, por ese amor que Él le tenía a sus siervos, y por amor a sí mismo, Dios estaba cumpliendo con sustentar, ¿verdad?, al pueblo por 40 años. Pero hay que dejar claro, fue Dios el que sustentó al pueblo de Israel 40 años, ¿ok? Y eso es lo que le dice mi Señor Jesús. Y Él le dice que Dios le da el verdadero pan que descendió del cielo, refiriéndose a sí mismo. Y ellos le dicen en el versículo 34,
Señor, danos siempre este pan. Eso, ellos le dijeron que le dieran, que Jesús le diera el verdadero pan del cielo, el verdadero pan que Dios había enviado del cielo. Y ellos le dijeron a Jesús, danos ese pan. Y bueno, vamos a leer la palabra ahora sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer del versículo 35 al 40, ¿verdad? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da viene a mí, el que viene a mí yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y esta es la voluntad de que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén, gloria a Dios. Ok, entonces tenemos Jesús en el versículo 35, él mismo dice, Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Que él dice, nuevamente usa la palabra yo soy, y cada vez que nosotros veamos esa palabra o leamos esa palabra, mejor dicho, en la escritura, él se refiere y está declarando su identidad eterna, está declarando su deidad. Yo soy el que era, el que es, el que ha de venir. Yo soy el gran yo soy, el que se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo. Ese soy yo. Okay, pero ahora dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense bien, ¿por qué dice el que a mí viene nunca tendrá hambre? Bueno, recordemos que ellos en el versículo 31 le estaban diciendo a Jesús que sus padres habían comido maná del cielo, ¿cierto? Y que ellos jugaron mal al decir que Moisés le había dado ese maná del cielo, ¿ok? Pero ese maná del cielo los alimentaba corporalmente, y tenían que recoger maná del cielo, o tuvieron, mejor dicho, que recoger maná del cielo los 40 años que estuvieron en el desierto. Ahora, ese maná del cielo solo lo alimentaba, como ya les he dicho, corporalmente hablando. Y por esta razón ellos tenían que recoger maná del cielo varias veces al día para poder comer de él. Pero mi Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed más. Pero mi Señor Jesús, al contrario de ese maná que ellos comían una sola vez, digo varias veces, repetidas veces por 40 años, mi Señor Jesús, a diferencia de ese maná, les está diciendo que si comen de él, no tendrán hambre jamás. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo es ese pan, ese alimento que es necesario para alimentar nuestro espíritu, para alimentar nuestra alma, para alimentar lo verdaderamente importante en nuestro ser. Porque realmente lo que va a trascender de nosotros es el espíritu que ya nuestro Señor Jesucristo ha libertado del pecado. Este cuerpo, por mucho que nos esforcemos, por mucho que nos mantengamos saludables, que hagamos ejercicio y todas las cosas que podamos hacer para mantenernos en buena condición, ¿verdad?
este cuerpo va a la tumba, va al sepulcro, ¿verdad? Entonces, mi Señor Jesús es ese pan, ¿verdad? Que nosotros al creer en Él comemos y tenemos parte con Él y tenemos que asimilar en nosotros para que nuestro espíritu tenga vida eterna, para que seamos sustentados por Él para siempre. Porque ¿qué hace el pan normal, el pan cotidiano que comemos todos los días? Nos sustenta, pero nos sustenta por unas horas, por un tiempo, dependiendo de la cantidad de pan que comamos, ¿verdad? Pero mi Señor Jesús es ese pan de vida que nos va a sustentar, nos va a llenar, nos va a nutrir, nos va a dar lo que nuestro espíritu necesita para vivir eternamente todo el tiempo. Esa es la gran diferencia. La comida que perece, que es la que por la que ellos estaban buscando a mi Señor Jesús, ¿verdad? Porque mi Señor Jesús los había alimentado y ellos habían quedado saciados. Esa comida es temporal. Uno come y por mucho que uno pueda quedar lleno en el momento, tarde o temprano va a volver a tener hambre. Pero no pasa así. No pasa así cuando creemos, cuando comemos del verdadero pan que Dios envió del cielo, cuando creemos en Él y Él llena nuestro espíritu y Él sacia nuestra vida espiritual y Él nos da vida eterna, ¿verdad? Eso es para siempre. El efecto que el verdadero pan del cielo tiene, que es nuestro Señor Jesús, es para siempre. Él suple nuestras necesidades espirituales, ¿verdad? Para siempre. Él suple ese vacío que el ser humano tiene de Dios para siempre, porque al tenerlo a Él, el Hijo, también tenemos al Padre que lo envió. Entonces, Él suple y esa necesidad, ese vacío espiritual para siempre y nos mantiene nutridos para que siempre tengamos esa vida eterna en nosotros, para que siempre estemos llenos de Dios, llenos de Él, ¿me entiendes? Eso es la diferencia entre el pan que nosotros comemos a diario, que bueno, sí, es muy bueno y digamos, lo necesitamos para vivir terrenalmente hablando, pero lo que el hombre verdaderamente necesita para vivir, y para vivir no temporalmente hablando, sino eternamente hablando, es ese pan, ese verdadero pan que descendió del cielo, es a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos va a dar los nutrientes que nuestra alma, que nuestro espíritu necesita para vivir para siempre y para que no tengamos hambre jamás, ¿ok? No tengamos hambre jamás de que hambre de Dios, no tengamos esa necesidad de estar buscando a Dios, porque Dios siempre va a estar con nosotros, Dios siempre nos va a llenar, Dios siempre nos va a nutrir, Dios siempre nos va a llevar a la plenitud, porque Él es el que lleva todas las cosas a su plenitud, ¿verdad? Entonces ese es el efecto que tiene el verdadero pan de vida que Dios envió, no como el que ellos comieron en el desierto, y creo que eso lo vamos a ver más adelante. Los padres de ellos dijeron, nuestros padres comieron maná del cielo, y eso fue un hecho, eso es cierto, pero también es cierto que esos que comieron maná del cielo murieron, esos que comieron maná del cielo en el desierto murieron, pero nosotros que comemos, que creemos, que tenemos a Cristo en nosotros y con nosotros. ¿Y por qué dice que comemos? Porque el efecto que Cristo hace en nosotros es un efecto interno, hermano. Nosotros
comemos a Cristo en el sentido de que el efecto que Cristo hace en nosotros, que nos suple esas necesidades, ¿verdad?, espirituales, es un efecto interno. Que ese efecto interno que Cristo produce en nosotros al creer en Él o a comer en Él, metafóricamente hablando, este efecto se ve también externamente, es sacado a la luz, pero es un efecto interno porque nos sacia de la verdadera necesidad espiritual que todo ser humano tiene, de la verdadera necesidad de vida y de verdadera vida, de vida en abundancia que el ser humano tiene. Esa es la diferencia del maná del cielo, del verdadero maná del cielo, que es Cristo Jesús, y del maná del cielo, que ciertamente comieron los israelitas en el desierto, pero que de igual forma murieron, ¿ok? Ahora, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense bien que no solamente sacia la necesidad de hambre, digámoslo así, espiritual, que el ser humano puede tener, de llenar ese vacío que el ser humano por el pecado tiene de Dios, ¿verdad? Sino que también dice no tendrá sed jamás. Y eso nos recuerda lo que él le dijo a la samaritana. Si él le dijo a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios y quien te habla, tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua viva. Y ella le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga que venir otra vez al pozo. Igual que ellos le dijeron, danos ese pan. Ellos le dijeron, danos ese pan, pero a lo mejor lo dijeron pensando en que cuando comieran de ese pan no iban a tener necesidad de comer más pan. O sea que ellos siempre iban a estar llenos terrenalmente hablando. Acuérdense que Jesús está hablando con personas inconversas, con personas no espirituales, y muy posiblemente ellos estaban pensando como la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo a mi Señor, dame esa agua para que yo no tenga que volver todos los días a sacar agua del pozo. Y a lo mejor, la palabra no lo dice, pero a lo mejor estos hombres, cuando le dijeron a mi Señor Jesús, danos de ese pan, ellos estaban pensando, sí, danos de ese pan para que no tengamos que comer más pan. Eso es algo que me vino en ese momento, pero fíjense que también dice, y no tendrán sed jamás. ¿A qué se está refiriendo al no tener sed jamás? A la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, como lo dice el mismo Juan, creo que en el capítulo 7, más adelante lo vamos a ver, es esa agua viva que salta para la vida eterna. Cuando él habla del agua viva, él se refiere al Espíritu Santo que todavía no había llegado, dice la palabra, que todavía no había sido enviado porque mi Señor Jesús no había sido glorificado. Entonces, cuando Él dice no tendrán sed jamás, es porque Él también nos va a suplir por medio del Espíritu Santo y nos va a llenar de esa unción, de ese derramamiento de su Espíritu Santo para que no tengamos sed jamás, para tener vida eterna. Entonces, por eso se refiere tanto a pan, ¿verdad?, a saciar nuestra, llamémoslo así, hambre espiritual, nuestra necesidad espiritual, a suplir nuestra necesidad espiritual en todos los aspectos, con el pan y el agua. ¿Qué quieres el pan y el agua? El pan de vida, el verdadero maná del cielo, Cristo. ¿Y quieres el agua viva? Cristo o su Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener eso claro cuando Él dice y no tendrán sed jamás, porque será derramado sobre nosotros, sobre todo los que creen, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es agua viva que nos va a saciar de esa sed espiritual, de esa sed de Dios.
y no vamos a tener necesidad de estar buscando ni alimentarnos con cosas inútiles que no son para vida eterna, ni saciarnos de cosas que verdaderamente no calman nuestra sed espiritual, sino que el Señor Jesús va a suplir plenamente nuestra necesidad. Eso es lo que Él está queriendo decir. Yo voy a suplir completamente vuestra verdadera necesidad. No es precisamente la necesidad de comer y beber para mantener el cuerpo. Es la necesidad que todos los hombres, por estar alejados de Dios, tienen, que es de tener vida eterna. Y esa necesidad yo la voy a suplir plenamente. Yo soy el único que puede suplir lo que verdaderamente le hace falta a ustedes. La vida eterna, la vida nueva, la vida en comunión con Dios. Yo soy ese pan de vida, yo soy esa agua viva, yo soy el proveedor tanto del pan de vida, porque yo soy el pan, y yo soy el proveedor del agua viva, porque yo soy el dador del Espíritu Santo. Amén. Entonces, sigamos, hermano. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no me creéis. Fíjense bien, esto es algo, lo que Jesús está diciendo es algo muy malo para ellos, para los que están recibiendo esta palabra. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús dice, me habéis visto, pero no me creéis. Fíjense bien, el pueblo de Israel vio cantidad de milagros. Vio la resurrección de Lázaro, estos que están aquí en el contexto que estamos viendo, vieron como mi Señor Jesús multiplicó panes y peces y le dio de comer a mucha gente, pero ellos, ¿verdad?, no estaban viendo a mi Señor Jesús como realmente ellos no estaban viendo lo que debían de ver a través de los milagros. Ellos no estaban viendo al Hijo de Dios viviendo. Ellos no estaban viendo al Mesías que había de venir. Ellos no estaban viendo al profeta del cabo Moisés. Ellos no estaban viendo aquel de quien hablaron todos los profetas. Ellos no estaban viendo de aquel que todas las escrituras dan testimonio de él. Ellos no estaban viendo a Jesús con ojos espirituales, sino con ojos carnales. Ellos estaban viendo a un hombre y decían, bueno, por los milagros, decían, sí, este es un profeta, como Nicodemo. Nicodemo, que dijo, sabemos que viene como maestro de Dios, y eso es correcto. Jesús también es el maestro de maestros, pero no es toda la verdad. Nicodemo, al igual que estos hombres, estaban cortos de vista y no estaban viendo a través de los milagros lo que tenían que ver, o lo que los milagros mismos le estaban señalando. Por eso mi Señor Jesús le dice a ellos, cuando habla de los testigos, Él le dice que las obras que Él hace dan testimonio de quién Él es. Cuando Él habla con Felipe, que Felipe le dice, maestro, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo ha estado conmigo y no conoce al Padre. ¿Acaso no creéis que el Padre está en mí y yo estoy en Él? Y si no creéis que es por las obras mismas, porque las obras que yo hago no las hago yo, sino que el Padre que me envió hace sus propias obras. Entonces, esa era la cuestión. Ellos veían a Jesús terrenalmente hablando, y ellos a veces se maravillaban y creían en Él por los milagros, pero no creían con una fe salvífica. ¿Por qué? Porque no veían a Jesús como el Mesías que había de venir, porque no lo veían con ojos espirituales, porque no lo veían más allá de lo que ven los ojos terrenales.
no lo veían de esa manera. Entonces, aunque ellos lo vieran, ellos no creían en Él como tenían que creer para ser salvos. ¿Sí me estás entendiendo? Ellos no creían en Cristo, aunque lo veían. No creían en Él como tenían que creer para ser salvos. Porque es como cuando, por ejemplo, mi Señor Jesús le pregunta a Pedro, a los discípulos, ¿verdad? En una ocasión, pasa muy conocido. Mi Señor Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le dicen, bueno, unos dicen que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces, eso era lo que la mayoría del pueblo de Israel veía de mi Señor Jesús. Pero eso es quedar muy corto, estar muy corto de vista. Las señales que él hacía, las palabras que decía y las señales que respaldaban esa palabra daban testimonio de que él era mucho más que un profeta. Todo lo que él hacía daba testimonio de que él era el Mesías que había de venir. En Isaías 61:1 dice, mi espíritu está sobre mí, porque me has ungido para dar vista a los ciegos, para libertar a los cautivos, para liberar a los oprimidos, para anunciar el año favorable del Señor a los pobres. Y todo eso lo cumplió mi Señor Jesús. Entonces, verdaderamente, las obras que él hacía daban testimonio de quién era él. Pero esta gente que tenemos en este contexto se queda corto de vista, o sea, ellos lo ven, ellos ven las obras que hace mi Señor, pero no tienen la fe suficiente, ¿verdad? Para ver en Cristo al Mesías, no tienen la fe suficiente y no lo están viendo con los ojos espirituales que le permiten ver a Cristo como el Hijo de Dios viviente. Entonces, a eso se refiere mi Señor Jesús cuando dice, más os he dicho que aunque me habéis visto, no me creéis. Fíjense bien, aunque me habéis visto, no me creéis. Y si lo ven y no lo creen, es imposible que crean. Por ejemplo, Tomás, que digo, si yo no viera a mi Señor y metiera y tocara la herida de los clavos en sus manos y metiera mi dedo en el costado, ¿verdad? No creía, ¿verdad? Bueno, cuando él lo vio, él creyó. Ok, por lo menos Tomás creyó cuando lo vio, creyó que era él. Pero esta gente ve todas las señales que mi Señor Jesús hace delante de sus ojos, lo ven a él lo que dice y no le creen. O sea, esta gente estaba en una condición espiritual bastante mala, hermanos y amigos. Bueno, vamos a proseguir. Fíjense lo que dice, muy importante. Todos estos 3 versículos que vamos a leer a continuación son muy importantes, así que prestemos mucha atención porque nos dice, todo lo que el Padre me da viene a mí. Viene a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. ¿Qué quiere decir esto? Todo el que el Padre me da, ¿okay? Viene a mí, ¿verdad? No es una... Si nosotros analizamos la historia de la humanidad y de la redención, desde que Adán pecó, lo primero que hizo Adán después de pecar, cuando Dios llama a Adán, que le dice, Adán, ¿dónde estás? Pero fíjense bien, Dios ahí le hace una pregunta en la cual él conoce la respuesta. Dios lo sabe todo. Dios sabía dónde estaba Adán, obviamente. Dios quería que Adán mismo se manifestase, ¿ok? Perdón, lo que quiero que vean, ¿verdad? Es que Adán cuando pecó
corrió a esconderse de Dios. Y Dios lo salió a buscar. Y ciertamente desde el momento de la caída así ha sido toda la historia humana. Dios es el que busca al hombre. Dios es el que da ese primer paso de buscar al hombre que está muerto en delitos y pecados. Por eso que dice, todo lo que el Padre me da. Miren, hermanos y amigos, si Dios no atrae al hombre hacia Cristo, nadie se salvaría. Mi Señor Jesús lo dice, creo que lo vamos a ver más adelante, pero de todas formas voy a citar el versículo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me dio no le trajese, y yo lo resucitaré en el día posterior. Entonces, si Dios no se hubiera propuesto a buscar al hombre, el hombre nunca hubiera llegado a Cristo. ¿Por qué le digo esto? Por ejemplo, ya vimos el caso de Adán, ¿verdad? Cómo se alejó de Dios. Y de ahí en adelante todos los hombres, por ejemplo, Abraham, ¿quién buscó a Abraham? Dios buscó a Abraham. Dios buscó a Abraham. ¿Se fijan? ¿Quién buscó a Moisés? Dios buscó a Moisés. Y así ha sido en todas las demás a lo largo de la historia. Dios busca al hombre porque Dios en su propósito se ha dispuesto a salvar al hombre. No porque el hombre quiera a Dios, sino porque Dios quiere al hombre. Es decir, Dios ama a los suyos. Por ejemplo, la palabra nos dice, no es que nosotros, el amor no consiste que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, conforme al eterno amor de Dios que ha tenido por su pueblo, Él lo busca y lo salva. Entonces, por eso es que dice que todo lo que el Padre me da, o sea, si nosotros no somos dados por el Padre al Hijo, nosotros nunca llegamos al Hijo. Porque no podemos, porque nuestros pecados, nuestra naturaleza caída nos los impiden. Les voy a poner otro ejemplo. Mi Señor Jesús le dice a los apóstoles, yo no los escogí a ustedes. Yo no los escogí a ustedes. El Padre les había dado, le dio al Hijo los apóstoles. ¿Y cuándo se los dio? Desde antes de la fundación del mundo. Mi Señor Jesús dice, yo no los escogí a ustedes y uno de vosotros es diablo. Hablando de Judas Iscariote, que había de traicionarlo. Entonces, así fue. Todos los apóstoles, todos los siervos de Dios, todos los profetas, todos los hombres de Dios le han sido dados por el Padre al Hijo. Si el Padre no nos entrega al Hijo, nosotros no nos salvamos porque no quisiéramos ser salvados por nuestra pecaminosidad, por la naturaleza caída que habita en el hombre. El hombre no quiere saber nada de Dios y no quiere saber nada de lo que Dios ofrece. Pero el Padre, en su soberana gracia, en su soberana voluntad, Él decide darnos al Hijo, entregarnos al Hijo. Es como lo que dice en el mismo Evangelio de Juan, lo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Dice, y yo le daré vida eterna y jamás perecerá. Y dice, el Padre que me la dio, ¿quién se la dio? El Padre. El Padre nos da al Hijo. Pero ¿cuándo sucede eso? Desde antes de la fundación del mundo. Es un conocimiento muy
extraordinario que yo no puedo, y creo que no me equivocaría, es decir, que ningún hombre puede comprender esto a la perfección. Pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos dio al Hijo. Como les digo, no fue casualidad que Jesús escogiera un Pedro. No fue casualidad que Jesús escogiera un Pablo. Y no fue, como muchos piensan, muchos hermanos en la fe, y son hermanos en la fe, pero creo que allí están un poco errados, porque muchos piensan que Dios nos escoge porque Él sabía de antemano que nosotros íbamos a aceptar, y no, para nada. No es por nuestras obras, no es porque Él hubiera visto el futuro y hubiera visto, por ejemplo, que yo iba a aceptar el llamado, no. Es por el puro afecto de su voluntad, por su puro amor eterno con que me amó. Y Él me escogió para ser adoptado como hijo suyo en Cristo Jesús, por el puro beneplácito de su voluntad. Entonces, todo el que el Padre le da al Hijo, si el Padre le da algo al Hijo, vamos a ver qué pasa. Si el Padre le da a alguien al Hijo, como en el caso de los apóstoles, exceptuando a Judas, que era hijo del diablo, porque mi Señor Jesús dice muy claramente: a ninguno de los que me diste perdí, solamente al hijo de la perdición, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Pero ojo, Judas no le fue dado a Jesús por Dios, no. Judas, lo que voy a decir no está en la escritura como tal, pero dada la palabra que mi Señor Jesús dice, como por ejemplo: a ninguno de los que me diste perdí, sino al hijo de la perdición, ¿verdad? Podemos inferir ahí que Judas no le fue dado por el Padre a mi Señor Jesús. ¿Qué pudo haber pasado con Judas? Bueno, Judas buscó, a mi parecer, y lo digo así porque no está explícitamente escrito, ¿verdad? A mi parecer, Judas buscó a mi Señor Jesús por su propia cuenta, por su propia razón. Y por eso Él se pierde, porque no le fue entregado por el Padre. El Padre no se lo había entregado a Jesús. Simplemente Judas buscó a Jesús con un fin X. Tal vez vio en Jesús a alguien que podía quitarle el yugo de los romanos al pueblo de Israel. Tal vez vio a Jesús al rey de los judíos, pero a un gobernante terrenal que pusiera a la nación de Israel, terrenalmente hablando, en un puesto de superioridad con referente a las demás naciones. Pero la cuestión es, y lo importante que yo quiero que vean, es que Judas no le fue dado a mi Señor Jesús por su Padre. Porque ¿qué pasa cuando uno verdaderamente es dado por el Padre a Cristo? Fíjense bien qué pasa. Todo lo que el Padre me da viene a mí. Si el Padre nos da al Hijo, venimos a Él. Pero hay algo muy importante: ya que viene a mí, yo no lo echo fuera. Es muy importante, hermanos. Si el Padre nos ha dado al Hijo, ¿verdad? Es porque el Padre quiere, anhela, desea, por así decirlo, que nosotros nos salvemos. Cuando el Padre nos da al Hijo, es, por decirlo así, es una garantía de que esa persona no se va a perder, y que la obra que Dios comenzó en él, Él la va a perfeccionar, porque esa es la voluntad del Padre que lo envió. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense bien. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad,
sino no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi Señor Jesús, como muchas veces lo ha dicho, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. A mí me glorifica el que me envió. Él dice, mi Señor Jesús dice, a los apóstoles, en el contexto de la mujer samaritana, le dice, yo tengo una comida que ustedes no conocéis. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió y acabar con la obra que Él me dio hacer. Entonces, eso es lo que Él está diciendo. Yo no vine a esta tierra, yo no me tabernaculicé, yo no me hice carne por mi voluntad, por hacer lo que yo quería, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Y ahora viene lo importante, pongamos atención al versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjense bien, la voluntad del Padre es que de lo que le diere, que de todo lo que le diera mi Señor Jesús, Él no pierda nada. O sea que si somos dados al Hijo por el Padre, dice el Hijo que Él no nos echa fuera. ¿Y por qué Él no nos echa fuera? Porque la voluntad del Padre, porque lo que anhela el Padre, porque la obra que el Padre le ha dado al Hijo, es que de todo lo que Él le da al Hijo, Él no pierda nada. O sea que si somos entregados del Padre al Hijo, es imposible que nos perdamos, hermano. Por eso en la palabra que yo mencioné ahorita, de la oveja, mi oveja oye mi voz y me sigue, y yo le daré vida eterna y jamás perecerán. El Padre que me la dio mayor que todos es, y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre que me la dio. Si el Padre nos dio al Hijo, ¿verdad? No podemos perdernos, porque el Hijo siempre hace la voluntad del Padre que nos dio. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que Él le dé, o de todo lo que Él le ha dado, Él no pierda nada. Es decir, si yo supongamos que Dios ya conoce el número de los que han de ser salvos, ¿verdad? Si Dios tiene, vamos a ilustrar esto, en su mente infinita, que los que se van a salvar son 200 millones de seres humanos, pongamos ese número, por poner un número. Ese día, cuando estemos en la gloria, no va a faltar ni uno. Es decir, no es que vamos a llegar al cielo y van a ser 199.000 salvos. No, van a ser los 200 millones, no van a ser 199 millones, perdón, van a ser los 200 millones salvos. Por eso es que en Romanos 29, creo, dice, a lo que conoció a esto predestinó, y a lo que predestinó a esto justificó, y a lo que justificó a esto glorificó. Parafraseando un poco el texto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo número de los que conoció, a ese mismo número predestinó, a ese mismo número justificó y a ese mismo número glorificó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la voluntad de Dios es que ni un solo de sus hijos se pierda. Esta es la voluntad de Dios. Dice la palabra, ¿verdad, mi querido hermano y amigo? Que Dios no retarda su venida como otros tienen por tardar, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando habla ahí de todos, tengo que decirlo porque muchos hermanos en Cristo, como yo les digo, yo los considero hermanos en Cristo, pero hay partes que no coincido con ellos. Esas palabras que Él no quiere que ninguno se pierda, es ninguno de los que Él ha cogido. O sea, porque dice que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cuáles son todos? Sus hijos. O sea, Él no va a venir
Él no va a establecer su reino hasta que el último hijo suyo crea en él y entre a su redil, hasta que entre la plenitud de los gentiles y todo Israel sea salvo, hasta ese momento. Entonces es muy importante, y este versículo tiene que ser de gran ánimo para todo el mundo, de gran ánimo para todos los que creemos verdaderamente en Cristo, porque si la voluntad del Padre es que ninguno de los que Él le da al Hijo se pierda, quiere decir que no podemos perdernos, porque el Hijo nunca ha fallado. El Verbo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, nunca le ha fallado al Padre. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que cumple siempre, siempre, siempre con el propósito que Dios le ha dado a alcanzar. Entonces, esto debe ser de mucho confort y de mucha esperanza para todos nosotros los hijos de Dios, porque ciertamente, a pesar de que estamos en este mundo y a pesar de que nosotros fallamos constantemente por nuestra naturaleza caída, ciertamente aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, fíjate lo que dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me diere yo no pierda nada. Sino que yo no pierda nada, fíjense bien, nada. Ni uno solo, ni media persona, ni una uña, ni un pelo de los escogidos de Dios, de lo que el Padre le dio al Hijo. ¿Dónde se lo dio? Desde antes de la fundación del mundo. Podemos buscar eso en Efesios, en los primeros 6 versículos del capítulo 1 de Efesios. Está eso, hermano, por si lo quieren buscar. Dice que no se pierda, sino que lo resucite en el día posterior. Fíjense bien, la voluntad del Padre es que no se pierda nada, sino que Él lo resucite en el día posterior. ¿Y para qué lo va a resucitar? Obviamente, si la voluntad del Padre es que no se pierda, en verdad, obviamente mi Señor Jesús lo va a resucitar para resurrección de vida. Tenemos que estar claros que en el día de que nuestro Señor Jesús llame con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos escuchen su voz, todos vamos a despertar, los justos y los injustos. Pero los justos, y digo justos, los que habemos sido justificados por el Hijo, vamos a resucitar para la resurrección de vida eterna. Y los injustos para la resurrección de condenación y vergüenza eterna. Entonces, cuando Él dice que la voluntad del Padre no es que yo pierda nada, sino que lo resucite en el día posterior, tenemos que tener claro, porque es lógico que si nuestro Dios no quiere que el Hijo pierda nada, cuando se refiere a resucitar, se está refiriendo a resucitar para vida eterna, para gloria. ¿Ok? Entonces, si esa es la voluntad del Padre que lo envió, y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es el Verbo eterno, es aquel que nunca le ha fallado a Dios, es aquel de que Dios, el mismo Padre que lo envió, dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Y Él le dice también, cuando Jesús está en figura, le dice: este es mi Hijo, a Él oí, porque Él siempre hace todo lo que me agrada, ¿verdad? Si estamos hablando de ese Jesús que complace a Dios en todo, en nuestro Señor, esta no va a ser la excepción. Si la voluntad del Dios que lo envió es que ninguno de lo que Él le dio se pierda, eso se va a cumplir, hermano. Por eso Él dice: a que el Padre me da, yo no le echo fuera. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad del Padre que me envió,
que de todo lo que Él me dio yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postero. Si la voluntad de Dios es hacer algo, el Hijo lleva a cabo esa voluntad. El Hijo ejecuta perfectamente la voluntad del Padre que lo envió. Es decir, como en la ilustración, continuando un poco con la ilustración que hizo ahorita, si somos 200 millones de salvos y que vamos a disfrutar la gloria de Dios, ¿verdad? Y llegamos al cielo, vamos a poner una ilustración y supongamos que Dios está pasando listo y Él tiene en su libro todo lo que han de ser salvos, en el libro de la vida. Fulanito, sultanito, todo está ahí. Y cuando dice, por ejemplo, mi nombre, Dilbani, y Dilbani aquí está anotado y yo no lo veo, y le pregunta a Jesús, pongamos toda una ilustración y le pregunta a Jesús, hijo, y Dilbani, ¿por qué no está aquí Dilbani? No lo pude salvar porque resulta que él al final decidió pecar y eso, esto, aquello, y bueno, Padre, yo no lo pude salvar. O sea, eso es lo que nunca va a pasar, porque el Hijo siempre cumple toda la voluntad del Padre que lo envió. El Hijo nunca le ha fallado al Padre. Él nunca le fallará, ¿ok? Entonces podemos estar claros y convencidos de que lo que el Padre ha dado a hacer al Hijo, el Hijo lo va a llevar a cabo perfectamente para que el nombre del Padre sea glorificado. Amén, ¿ok? Por amor a su Padre que lo envió y por amor a nosotros también. Entonces, gloria a Dios por eso. Esta doctrina, hermanos, algunos la conocen como salvo, siempre salvo. Otros le dicen la seguridad de la salvación. Y este tema que estamos tocando aquí, bueno, en este pasaje, ¿verdad? En estos versículos, es de mucha controversia. Así que posiblemente algunos estén de acuerdo conmigo, posiblemente otros no estén muy de acuerdo conmigo. Pero bueno, hay que enseñar lo que dice la palabra, y lo que está arrojando estos versículos es precisamente eso. Si Dios le ha dado al Hijo una misión, que es de que de todo lo que Él le da, Él no pierda nada, sino que lo resucite en el día postero, ténganlo por seguro que mi Señor Jesús no va a fallar, y ninguno de los que el Padre le dio se perderá, ¿ok? Y esta es la voluntad del que me envió. Fíjense bien, otra vez habla de la voluntad del Padre. En el versículo 40 ya para terminar. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y que en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postero. Fíjense bien, que todo aquel que vea al Hijo y que en Él. Ahí podemos hacer una comparación. Mi Señor Jesús dice en el versículo 36, mas os he dicho que aunque me veis no creéis. Y fíjense que en el versículo 40 nos dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo que cree que ve al Hijo y cree en Él, y que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, ¿ok? Entonces, ¿cómo es ver al Hijo y creer en Él? Es verlo, ¿verdad? Pero verdaderamente conocerlo. Conocer quién es Cristo. No verlo solamente superficialmente, terrenalmente, con estos ojos. Es verlo con los ojos de la fe. Es verlo con los ojos espirituales. Es verlo y conocer su verdadera identidad y deidad. Y cuando lo vemos de esa manera, verdaderamente creemos en el hermano. Si nosotros vemos a mi Señor Jesús
como lo veía Nicodemo, como un maestro. Si nosotros vemos a mi Señor Jesús como un profeta, aunque en cierto punto mi Señor Jesús es un maestro y es un profeta, aún no lo estamos viendo a Él como debe ser visto para que seamos, para que Dios considere que verdaderamente creemos en el Hijo. Cuando nosotros vemos al Hijo y lo vemos como la segunda persona de la Trinidad, como el Hijo de Dios viviente, como el Verbo encarnado, como el Dios encarnado, allí verdaderamente estamos creyendo en Cristo, porque lo estamos visualizando tal cual es y tal cual el Padre nos revela. Entonces allí, recientemente allí, es que la persona verdaderamente cree en Cristo, porque, por darle un ejemplo, muchos de nuestros familiares son inconversos, ¿verdad? Ciertamente, Dios quiera que se conviertan, pero ciertamente muchos de los familiares de los que tal vez me escuchen, ¿verdad? Son inconversos, pero nosotros les preguntamos, ¿tú crees en Cristo? Y ellos dicen sí. Pero esa fe que ellos tienen es una fe más cultural, tradicional, y ese tipo de fe no salva a nadie. Ellos no creen en mi Señor Jesús por su deidad, ellos no creen en mi Señor Jesús porque Dios lo envió, ellos no creen en mi Señor Jesús por quien Él es, ¿me entiendes? Entonces cuando uno no cree en mi Señor Jesús de esa manera, uno verdaderamente no cree. Por eso es que aquí dice, para que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Pero ¿cómo crea en Él? Porque esta gente lo estaba viendo pero no estaba creyendo. Hay que ver, ¿verdad? Y creen en el Hijo como en Jesús, como el Hijo de Dios viviente, como el Salvador de nuestras almas, como nuestro Redentor. Hay que verlo de esa forma para que creyendo eso tengamos vida eterna. Como dice, por ejemplo, la declaración del propósito de Juan, que dice, y estas cosas se escribieron para que todos para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios viviente, y para que creyendo eso tengáis vida eterna. ¿Me entiendes? Así es la manera de creer en Cristo para que nosotros recibamos el don de Dios de la vida eterna. Tenemos que creer en Cristo como verdaderamente Él es. No como nosotros lo percibamos, sino como verdaderamente Él es, como el Padre nos ha revelado y manifestado por medio de la Escritura. Allí, cuando creemos en Cristo de esa forma, tenemos verdadera fe salvífica y gozamos desde ese momento de vida eterna. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú has enviado. Cuando conocemos espiritualmente a nuestro Dios, al Dios de Israel, y cuando conocemos a su Hijo como Él es, en su deidad, entonces tenemos vida eterna, porque conocemos a Jesús que fue enviado por Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ya, fíjense bien, tenemos vida eterna y dice, y yo le resucitaré en el día postero. Otra vez vuelvo a repetir la frase del versículo pasado, para que, ¿cuál es la finalidad? Que tenga vida eterna y que porque tiene vida eterna, Él lo va a resucitar en el día postero. Entonces, obviamente, si ya mi Señor Jesús nos dice que tenemos vida eterna porque en Él, obviamente, esto que dice que va a resucitar, los va a resucitar para gloria, no para condenación. Estos van a formar parte de la primera resurrección, que es la de los santos de Dios, no de la segunda resurrección, que es la de las naciones que van a ser condenadas. Entonces, eso es muy importante. Y si Él lo dice aquí, que para que tengamos vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postero, quiere decir que eso que Él va a resucitar
porque era la voluntad del Padre que no se perdieran, Él los va a resucitar para la vida eterna. ¿Ok? Entonces, ya para acabar, hermano, vamos a concluir. Jesús es el verdadero pan de vida, que no es como el pan terrenal que nosotros comimos y que nosotros comemos a diario, ni siquiera como el maná del cielo que Dios envió, porque igualmente los judíos tenían que comer todos los días para saciar su hambre corporal. Jesús es ese pan que nosotros comemos, es ese pan que a nosotros que de verdad en Él, como debe ser querido, ese pan, Cristo nos alimenta, nos sustenta, nos suple todas las necesidades espirituales y nos da todos los nutrientes, por así decirlo, que el hombre necesita para la vida eterna. Y ese pan descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Y esta es la voluntad del Padre que me dio, que de todo lo que me dé yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postero. Podemos decir con certeza, con verdad y sin mentira en la boca, que si Cristo nos ha dado al Padre, no nos podemos perder, hermano. Si Cristo nos da al Padre, tenemos vida eterna y tenemos la seguridad de nuestra salvación, porque no depende de que quiere ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque el propósito de Dios es llevar a sus hijos a la eternidad. El propósito de Dios es darnos al Hijo para que el Hijo nos resucite en el día postero, y así estaremos para siempre con Él en gloria. Entonces, no hay nada, ya para concluir, hermanos, no hay nada que el Hijo que el Padre, le haya dado a hacer al Hijo, que el Hijo lo haya hecho a media o lo haya dejado a medio andar. No, el Hijo siempre complace al Padre en todo. Y si aquí el Hijo nos está diciendo que la voluntad del Padre es que ninguno de los que le dio se pierda, ténganlo por seguro, hermano, pónganle el sello de garantía. Yo sé que nosotros los cristianos no apostamos, pero pueden apostarlo, hermano, que ninguno solo de ellos se perderá. Entonces, los exhorto a que confiemos en Cristo, a que lo veamos como Él es, hermano, a que quedamos en Él, pero como Él es, como el Hijo de Dios viviente, como el Verbo eterno de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, para que creyendo en Él, verdaderamente como tenemos que creer, tengamos fe salvífica y tengamos vida eterna. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.